nunca te burles de un anciano que vende pan duro, porque quizás ese pan no alimenta su estómago, sino una promesa que le está rompiendo el alma. Esto pasó hace muchos años, por allá en los años 60, en un pueblito pequeño del sur de Estados Unidos. Un lugar polvoriento, con calles de tierra, casas de madera vieja y techos de lámina que sonaban fuerte cuando caía la lluvia. En ese pueblo vivía un anciano llamado Eusebio. Todos lo conocían como el viejo del pan duro. No porque fuera malo, no porque robara, no porque le hiciera daño a nadie, sino porque todos los días, desde antes de que cantara el gallo, Eusebio encendía su horno viejo, amasaba harina barata con sus manos temblorosas y salía a vender panes pequeños, secos, a veces medio quemados. Pan que nadie quería comprar, pero él igual caminaba. Con una canasta vieja colgada del brazo, un sombrero gastado y unos zapatos rotos por debajo, iba de casa en casa diciendo con voz bajita: «Pan caserita, pan barato, llévese uno, todavía está bueno». Y la gente se reía. «Bueno», decían algunos, «ese pan está más duro que piedra». Los niños lo seguían por la calle y golpeaban los panes contra el suelo para burlarse. «¡Miren! ¡Ni se rompe!». Y el anciano solo bajaba la mirada. No se defendía, no insultaba, no respondía. Solo recogía su canasta y seguía caminando. Había quienes decían que Eusebio era tacaño. Otros decían que estaba loco. Y otros, los más crueles, decían que si seguía trabajando a esa edad, era porque en su juventud había sido un inútil. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que cada moneda que ganaba no era para él. Eusebio vivía en una casita vieja al final del pueblo. Una casa inclinada, con tablas podridas y una puerta que apenas cerraba. Adentro no había casi nada. Una cama pequeña, una mesa coja, una silla, un horno negro de hollín y una foto vieja colgada en la pared. En la foto aparecía él, mucho más joven, junto a su esposa y un muchacho sonriente. Ese muchacho era su hijo. Se llamaba Tomás. Tomás había sido el orgullo de Eusebio. Desde niño decía que no quería pasar su vida entre harina, humo y pobreza. Quería ser comerciante. Quería tener ropa fina. Quería irse del pueblo y volver algún día en un carro brillante. Y Eusebio, como todo padre pobre que ama demasiado, le creyó. Un día Tomás llegó emocionado a la panadería. «Papá, necesito dinero. Me ofrecieron un negocio grande. Si compramos mercancía ahora, en unos meses vamos a ganar el doble. Tú y yo vamos a salir de esta miseria». Eusebio no tenía dinero, pero tenía algo peor. Tenía su nombre limpio. En el pueblo todos confiaban en él, porque jamás había quedado mal con nadie. Entonces Tomás lo llevó con don Anselmo, un prestamista de ojos fríos, camisa blanca y manos suaves. Un hombre que nunca gritaba, porque no necesitaba hacerlo. Sus deudas hablaban por él. «Solo firme aquí, don Eusebio», dijo el prestamista. «Su hijo paga en 6 meses. Usted solo queda como garantía». El viejo dudó. Miró a Tomás. «¿Estás seguro, hijo?». Y Tomás le puso la mano en el hombro. «Palabra de hijo, papá. No te voy a fallar». Eusebio firmó. Firmó con la mano confiada de un padre. Y esa firma fue como ponerse una cadena en el cuello. Porque Tomás se fue al pueblo vecino a comprar mercancía. Y nunca volvió. Pasó una semana. Luego un mes. Luego 6 meses. Eusebio caminaba todas las tardes hasta la entrada del pueblo, esperando ver a su hijo regresar por el camino de tierra. Pero solo volvía el viento. Y después volvió don Anselmo. La deuda venció, Eusebio. El viejo tragó saliva. «Mi hijo debe estar por llegar». Don Anselmo sonrió sin alegría. «Tu hijo no va a volver, pero la firma es tuya». Desde ese día, Eusebio empezó a pagar una deuda que no había gastado. Vendió su burro. Vendió las herramientas.
Vendió la cama grande donde había dormido con su esposa antes de que muriera. Y cuando ya no tuvo nada más, empezó a vender pan duro. No pan bueno, porque no tenía dinero para buena harina. No pan bonito, porque su horno ya no calentaba parejo. No pan fresco, porque a veces debía hornear con leña húmeda. Pero vendía, todos los días, con frío, con lluvia, con fiebre, con dolor en las rodillas. Cada sábado por la tarde iba a la oficina de don Anselmo. Sacaba un pañuelo viejo, desataba un nudo y dejaba unas cuantas monedas sobre la mesa. «Es poco», decía el prestamista. «Es lo que pude juntar», respondía Eusebio. «A este paso te vas a morir pagando». Y el anciano contestaba lo mismo. «Entonces pagaré hasta que me muera». Pasaron los años. El pueblo cambió. Algunos jóvenes se fueron, otros se casaron. Los niños que se burlaban de Eusebio crecieron y tuvieron sus propios hijos. Pero el viejo seguía igual, más encorvado, más delgado, más callado, su ropa cada vez más remendada, sus manos cada vez más torcidas, sus ojos cada vez más apagados. Una mañana, mientras vendía pan en la plaza, un carro negro y brillante se detuvo frente a todos. Era un carro caro, de esos que en el pueblo casi nadie había visto. Bajó un hombre elegante, con traje, zapatos lustrados y reloj dorado. Algunos lo miraron con admiración, pero Eusebio se quedó quieto. El pan se le cayó de las manos. Era Tomás, su hijo. 20 años después, Tomás volvió como siempre había soñado, rico, bien vestido, con olor a perfume caro. Miró a su padre de arriba a abajo y frunció el rostro. «Papá». Eusebio no dijo nada, solo lo miró. El pueblo entero se quedó en silencio. Tomás se acercó despacio. «Vine a verte. Me fue bien, papá». «Muy bien. Tengo negocios en la ciudad. Tengo casas. Tengo empleados. Ya no soy aquel muchacho pobre». El viejo respiró hondo. «Me alegro, hijo». Y esas 3 palabras le pesaron más que cualquier reclamo. Tomás miró la canasta. «¿Todavía vendes pan?». Uno de los hombres del pueblo se rió. «¿Todavía? Tu padre nunca dejó de vender». «Gracias a ti». Tomás giró la cabeza. «¿Gracias a mí?». Nadie respondió. Entonces una mujer anciana, que había visto todo durante años, dio un paso al frente. «Tu padre lleva 20 años pagando tu deuda». Tomás quedó helado. «¿Qué deuda?». Eusebio bajó la mirada. No era necesario decirlo, pero la mujer no se calló. Sí era necesario, porque este hombre comió sobras para pagar lo que tú dejaste. Caminó enfermo para juntar monedas. Vendió pan quemado mientras tú vivías como rico. Y jamás permitió que nadie hablara mal de ti delante de él. Tomás sintió que el mundo se le venía encima. Corrió hasta la oficina de don Anselmo, que ya era un hombre viejo también. Entró desesperado. «La deuda de mi padre. Dígame cuánto falta. La pago ahora mismo». Don Anselmo abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo. Pasó varias páginas con calma. «Tu padre terminó de pagar hace 3 meses». Tomás respiró temblando. «Entonces, ¿por qué sigue vendiendo pan?». El prestamista lo miró. «Porque todavía cree que algún día vas a regresar con hambre». Tomás sintió un golpe en el pecho. Regresó corriendo a la plaza, pero Eusebio ya no estaba. Lo encontraron en su casa sentado junto al horno apagado, con la foto familiar entre las manos. Estaba vivo, pero muy débil. Tomás se arrodilló frente a él. «Papá, perdóname. Yo pensé volver antes. Luego me dio vergüenza. Después tuve dinero, pero no valor. Fui un cobarde». Eusebio levantó lentamente la mano y tocó el rostro de su hijo. «Yo no quería tu dinero, Tomás». El hijo lloró como un niño. «Entonces, ¿qué querías?». El anciano sonrió apenas. «Que volvieras antes de que se me acabara la vida». Tomás apretó la mano de su padre. «Vámonos conmigo. Te voy a comprar una casa grande, un horno nuevo, ropa buena.
Nunca más vas a vender pan duro. Pero Eusebio negó despacio. Ya estoy cansado, hijo. Esa noche, Tomás durmió en el piso junto a la cama de su padre, como cuando era niño. Y por primera vez en 20 años, Eusebio no estuvo solo. Al amanecer, el viejo pidió que encendieran el horno. Tomás no entendía. «Papá, no tienes que trabajar más». Pero Eusebio insistió. «Hoy quiero hacer pan bueno». Tomás compró la mejor harina, mantequilla, leche y azúcar. El pueblo entero empezó a oler algo que hacía años no olía. Pan dulce, caliente, suave, recién hecho. Eusebio amasó con dificultad, pero con una paz que nadie le había visto antes. Cuando el pan salió del horno, tomó uno con sus manos temblorosas y se lo dio a su hijo. «Come». Tomás mordió el pan y rompió en llanto, porque ese pan no sabía a harina, sabía a infancia, sabía a culpa, sabía a un padre que lo había esperado toda la vida. Eusebio murió 2 días después. No murió rico, no murió en una cama elegante, no murió rodeado de lujos, pero murió con la mano de su hijo entre las suyas. Después del entierro, Tomás encontró debajo de la mesa un cuaderno viejo. Pensó que eran cuentas de panadería, pero al abrirlo vio páginas llenas de números, fechas y frases pequeñas. En una página decía: «Hoy vendí poco, pero pude pagar algo. Que Dios cuide a mi hijo». En otra decía: «Me dolieron mucho las piernas, pero no debo fallar. La deuda lleva mi firma». Y en la última página, escrita con letra temblorosa, decía: «Si Tomás vuelve algún día, no le reclamen nada. Solo díganle que lo esperé». Tomás cerró el cuaderno contra su pecho y lloró como nunca había llorado. Al poco tiempo, mandó arreglar la vieja panadería de su padre. Compró un horno nuevo, pintó las paredes y puso un letrero grande en la entrada: «Panadería Don Eusebio. El pan de un padre nunca se endurece». Y desde ese día, cada mañana regalaba pan a los ancianos pobres del pueblo, porque entendió demasiado tarde que hay deudas que se pagan con dinero, pero hay otras que ni con toda una vida alcanza. Así que nunca te burles de alguien que trabaja viejo, cansado y en silencio, porque quizás no trabaja por ambición, quizás trabaja por amor, quizás carga una culpa ajena, o quizás está esperando a alguien que prometió volver y nunca volvió.